Hola niños, bienvenidos a nuestra primera clase a distancia. El día de hoy haremos la asignatura de matemática. Mi nombre es Cecilia Vidal Garrido y esta clase está destinada para los cuartos años básicos. Nuestra lección de hoy será la división, así que te invito a que prestes mucha atención a todo lo que vamos a aprender. El objetivo de nuestra clase es comprender la división como un reparto equitativo y resolver divisiones simples. Antes de empezar la clase, necesitarás tu cuaderno de matemática, lápiz grafito, goma y lo más importante de todo es que pongas mucha atención y concentración a este video. Si necesitas, puedes pausar el video las veces que tú necesites para poder ir a buscar tus materiales o bien para poder repetir la lección y así comprender mucho mejor la materia. Para entender la división, plantearemos la siguiente situación. Presta mucha atención. La abuelita de Andrés hizo 15 donas para sus 3 nietos. Ella quiere repartirla en partes iguales y darle a cada uno la misma cantidad de donas. ¿Cuántas donas debe darle a cada nieto? Bien, tenemos un problema relacionado a donas que hay que repartirla entre 3 nietos. Y debemos calcular cuántas donas se deben repartir a cada uno de ellos. ¿Cómo lo haremos? Veamos a continuación cómo lo vamos a resolver. Ubicamos a los 3 nietos, ¿cierto? Y le vamos a ir repartiendo una dona de forma ordenada a cada uno. Como ves, tenemos que hacer una repartición donde le entregamos un elemento a cada niño a la vez. Seguimos repartiendo y llevamos 9 donas. Recuerden que son 15 las que debe repartir la abuelita. Volvamos a repartir una para cada niño y llevamos 12. Y si volvemos a repartir, tenemos ya las 15 donas que hizo la abuelita. Haciendo este ejemplo o este esquema, podemos ya encontrar nuestra respuesta, que sería 5 donas para cada niño. Lo que se formó en cada grupo es la respuesta que yo busco en esta repartición. Si lo queremos ver ahora como una operación, lo que hicimos fue dividir 15 entre 3 y como resultado en este caso obtuvimos el 5. Lo podemos decir de otra forma, que 15 dividido entre 3 es igual a 5 y nos sobra 0. Cuando repartimos en partes iguales una cantidad determinada, estamos haciendo una división. ¿Qué es la división? La división es la operación matemática que nos enseña a repartir o distribuir en partes iguales una determinada cantidad. Es decir, hacemos un reparto equitativo de una cantidad dada. La división es la operación inversa a la multiplicación y están muy relacionadas. Si manejas la multiplicación, te será más fácil dividir. En la división, necesitamos averiguar cuántas veces un número, que es el divisor, está contenido en otro número, el dividendo. Suena un poquito enredado así, pero para que entendamos mejor, vamos a aprender los términos o elementos que forman la división. Volvamos entonces a prestar mucha atención. Teníamos un total de donas a repartir que eran 15. A ese total que voy a repartir se le denomina dividendo. Continuamos y había que repartir las 15 donas entre cuántos. Era 3, ¿cierto? El número que indica por cuánto tengo que dividir se le denomina divisor. Cuando ya logro resolver esta operación, cuando dividimos 15 entre 3, obtenemos un resultado, en este caso nos dio 5. Ese resultado recibe el nombre de cociente. ¿Bien? Vamos viendo, dividendo las partes que debo repartir en total, divisor por cuánto debo repartir y cociente es el resultado. Luego obtenemos un residuo, ¿cierto? Obtenemos lo que nos sobra cuando repartimos en la división, a eso le vamos a denominar resto o residuo. Bien,
es importante que tú aprendas bien las partes o elementos que forman la división. Veamos otro ejemplo. En una sala hay 30 estudiantes. La profesora desea formar 6 grupos para hacer un trabajo. ¿Cuántos estudiantes debe haber en cada grupo? Bien, vamos a empezar a resolver este problema de la manera más fácil, que es haciendo grupos. ¿Ya? Acá tenemos los 6 grupos en los cuales debo repartir los 30 alumnos. Vamos a ir otorgándole a cada grupo un elemento que simboliza, en este caso, cada alumno. Vamos repartiendo uno a la vez hasta llegar a los 30. Recuerda que debe hacerse de forma ordenada, repartiendo un elemento a cada grupo a la vez. Hasta ahí llevamos 18 elementos repartidos. Debemos seguir. Volvemos a entregar uno en cada grupo y tenemos 24. Si te fijas, puedes contar, hay 24 elementos repartidos. Volvemos a repartir uno en cada grupo y ya tenemos los 30 elementos repartidos. Y si nos fijamos, en cada grupo quedaron 5. Bien, entonces ya tenemos la respuesta a nuestro problema, que sería que al dividir o repartir 30 alumnos en 6 grupos, en cada grupo yo debo tener 5 estudiantes. Veámoslos cómo debería ser mediante una operación ahora. ¿Ya? Teníamos que la cantidad a repartir, ¿cuánto era? 30, ¿cierto? El dividendo es 30. Tengo que dividirlo en ¿cuántos grupos? En 6 grupos. El divisor es 6. Y al hacer la división ya sabemos que nuestro resultado, es decir, el cociente, es 5. Vimos que hicimos un reparto equitativo y no nos sobró ningún elemento, por lo tanto el resto o residuo es 0. Bien, ¿vamos entendiendo cómo se resuelve una división? A continuación vamos a ver la relación que existe entre la división y la multiplicación. Observa, Antonia tiene 18 ratoncitos y 9 jaulas para colocarlos. ¿Cuántos ratoncitos debe colocar en cada jaula? Vemos acá que está con color rojo ya hecha la operación que yo necesito, ¿cierto? Tengo que hacer una división para saber cuántos ratoncitos debe colocar en cada jaula. Para ello yo voy a buscar y utilizar la tabla del 9. Fíjense acá, tenemos la tabla del 9 y tengo que ver qué número multiplicado por 9 nos da 18. Empezamos a buscar y encontramos que 9 por 2 es igual a 18. Por lo tanto, lo voy a ubicar acá en el cociente, ¿cierto? Bien, vemos al lado que tenemos una frase que dice 2 por 9 es igual a 18. Si nos fijamos, para encontrar el cociente de la división, ocupé las tablas de multiplicar. ¿Por qué estas operaciones están relacionadas entre sí? Porque en la multiplicación sabemos que yo debo multiplicar dos factores para encontrar un total, ¿cierto? En este caso se multiplica 2 por 9 y me da 18. Pero en la división yo ya tengo ese total, que es 18, y lo debo dividir entre 9. Y lo que me falta es hallar el otro factor que multiplicado por 9 me da 18. ¿Se dan cuenta, por lo tanto, que en la división y en la multiplicación se utilizan los mismos números? El 18, el 9 y el 2. Resolviendo esto ya tenemos la respuesta al problema. Antonia debe repartir 2 ratoncitos en cada jaula. Veamos otra forma. Tenemos que 4 por 5 es igual a 20. Entonces sus relaciones inversas en forma de división serían las siguientes. 20 dividido entre 5 es igual a 4, porque 4 por 5 es igual a 20, ¿cierto? Más abajito tenemos que 20 dividido por 4 es igual a 5, porque 5 por 4 es 20. Si te fijas, estamos ocupando los factores, el producto en una multiplicación, y en la división tenemos un total que hay que repartir
y necesitamos dos factores. En este caso siempre nos va a aparecer un factor y debemos hallar el otro y ubicarlo en el cociente. A continuación vamos a ver el algoritmo de la división, es decir, que vamos a resolver divisiones de la forma tradicional, que es la que más se utiliza. Ya tenemos dos situaciones y vamos a empezar con la primera. 18 dividido en 3. Bien, tenemos que calcular cuántas veces cabe el 3 en el 18 o ver qué número multiplicado por 3 me da 18. Para ello necesitamos entonces las tablas de multiplicar del 3. ¿Por qué las del 3? Porque tenemos que dividir 18 entre 3. Y nos vamos a preguntar, ¿qué número multiplicado por 3 es igual a 18? Vayamos mirando en la tabla y si nos fijamos, encontramos que 3 por 6 es igual a 18. Por lo tanto, ya sabemos nuestra respuesta. ¿Qué debemos colocar en el cociente? El 6, ¿cierto? Bien, ya hallamos nuestro cociente. Vemos que 3 por 6 es 18, pero ahora lo que falta es calcular nuestro residuo, lo que nos sobra. Entonces, mucha atención con lo que sigue, porque vamos a multiplicar el cociente por el divisor para calcular nuestro resto de residuo. Entonces decimos, 6 por 3 es igual a 18. Lo vamos a ubicar debajo del dividendo. Bien, para que podamos calcular nuestro residuo. Vamos a colocar el símbolo de la resta y entonces vamos a decir, si a 18 le quito 18, obtenemos 0. No nos sobra nada en esta división que hicimos al dividir 18 entre 3, ¿cierto? Veamos la siguiente situación, 32 dividido entre 4. Entonces, ¿qué tenemos que ocupar? La tabla del 4 y decir, ¿qué número multiplicado por 4 me da 32? ¿Qué número será? Busquemos en la tabla qué número multiplicado por 4 me da 32. ¿Lo hallaron ya? Acá está, es el 8, ¿cierto? Si multiplicamos 4 por 8 nos da 32. Entonces en el cociente voy a colocar el 8. Bien, hasta ahí no ha terminado la división. Tenemos que ahora calcular nuestro resto. Veamos si nos sobró algo. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el cociente que es 8 por el divisor. Multipliquemos entonces. 8 por 4 es 32. Vamos a restarle al dividendo nuestra operación, ¿cierto? Y al restar 32 menos 32 obtenemos también en este caso 0. No nos sobró nada y a todos les correspondió la misma cantidad de elementos. ¿Se dan cuenta de la manera que tenemos para resolver divisiones utilizando las tablas de multiplicar? Vamos ahora a explicar una estrategia que es cuando dividimos por 2. Cuando nos encontremos con divisiones que tengan divisor 2, hay una forma muy sencilla de calcularlo y no es necesario que tengas que recurrir a procedimientos, ¿ya? Cuando tengas que dividir por 2, vas a pensar y calcular la mitad del dividendo. Mira el primer recuadro, dice 200 dividido en 2. Tenemos que, ¿cuál es la mitad de 200? Es 100, ¿cierto? Por lo tanto, si yo pienso en que voy a dividir por 2, estoy buscando la mitad de un número. Bien, en este caso es 100. Veamos otro ejemplo. 84 dividido en 2. ¿Cuál será la mitad de 84? 42, ¿cierto? Cuando dividimos por 2, tenemos que hacer una repartición del dividendo en dos partes iguales. Y como te fijas acá, no es necesario realizar el procedimiento tradicional, sino que solamente vamos a pensar en el dividendo, ¿cuál es la mitad?
¿Cuál es la mitad de 84? 42. Más adelante vamos a aprender nuevas estrategias y también a resolver divisiones más complejas. Recuerda que estamos empezando de lo más simple. A continuación, vamos a pedirte que realices algunas actividades en tu cuaderno. Ya estamos finalizando nuestra clase del día de hoy. Recuerda, una vez que termine este video, puedes pausarlo las veces que sea necesario para que puedas ya sea copiar, repasar todo lo que hemos visto, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a copiar los ejercicios A y B en el cuaderno y los vamos a resolver. El ejercicio A consta de 3 divisiones que hay que desarrollar. Bien, no olvides que tienes que calcular cuánto nos sobra y hacer el procedimiento completo. Ya, ponemos las casillas para que se te sea más fácil hacer la división. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora en el ejercicio B, el cual vamos a plantear un problema. ¿Ya? Vamos a leer muy atentamente el problema, ubicar el dividendo, dónde debe ir y todas las otras partes de la división. Ya con los datos que están acá tú vas a ubicarlos y resolver la división. Finalmente te vamos a pedir, ¿cierto?, que en tus tiempos libres visites la siguiente plataforma llamada aprendolibre.cl. Bien, acá está anotada la dirección para que puedas copiarla en tu computador y ejercitar divisiones, ya que se te asignará una tarea para que ejercites la operación de la división. Cuando entres a la página te va a aparecer esto y te va a pedir que ingreses con tu usuario y contraseña. Acá abajo te dejo explicado cómo debes ingresar. Bien, el usuario es tu root sin punto con guión y dígito verificador. Y la contraseña van a ser los primeros 4 dígitos de tu root. Pídele ayuda a algún adulto para que puedas hacer esta actividad. Bueno, hemos llegado hasta el final de la clase. Les agradezco por todo el esfuerzo y atención que prestaron. Nos vamos a ver pronto próximamente en un video. Y no olviden que deben enviar sus tareas al correo de sus profesoras. El cuarto básico A debe enviar el correo a su profesora Silvia Fica. Y el cuarto básico B debe enviarle el correo con las tareas a su profesora Cecilia Vidal. Hasta pronto, niños.